Hola a todos y bienvenidos a la continuación de la clase de ayer sobre el VRP con ventanas de tiempo. Hoy día vamos a aplicar el método de los planos cortantes sobre una instancia de ejemplo que dejé planteada ayer, así que pasemos directamente a verla. Recordemos primero que el método de los planos cortantes se aplica sobre una formulación a dos índices donde tenemos la variable x y j. Déjenme activar el puntero. Donde tenemos la variable x y j, que es una binaria que simplemente indica si un arco está siendo utilizado o no por algún vehículo en la solución. Y además, acá está la clave quizás de esta formulación, es que vamos a definir el conjunto P como un conjunto de rutas, quizás partes de rutas incluso, que sabemos que van a ser infactibles en la solución por culpa de las ventanas de tiempo. Y entonces vamos a relajar este conjunto al principio, igual como lo hacemos con los subtours, y a medida que vayamos avanzando en el algoritmo vamos a ir revisando si es que detectamos que la solución ocupa pedacitos infactibles de ruta que estarían en ese conjunto P y las vamos a ir agregando. El modelo para el caso no dirigido que vimos ayer en clase es el siguiente. Tiene toda esta parte de acá que es conocida por ustedes y tiene esta restricción que es la que dice si un pedacito de ruta es infactible la voy a prohibir. ¿Y cómo la prohíbo? Supongamos que una ruta ocupa 5 arcos consecutivos. Entonces nosotros le vamos a decir al modelo que las variables que corresponden a esos arcos no se puedan ocupar las 5 al mismo tiempo. Es decir, la suma de ellas tiene que ser menor o igual que 4 en este caso. Para aplicar el método de los planos cortantes tenemos que pensar un poquito antes cómo vamos a detectar rutas parciales que sean infactibles por las ventanas de tiempo. Entonces miremos esto de acá. Esto es una ruta parcial entre I y J que pasa por un nodo K cualquiera. Entonces, ¿cómo verificamos si es factible? Lo que hacemos es, primero nos paramos en I y tratamos de, comillas, simular hacia adelante la operación de esta ruta. Y vamos rastreando cómo avanzan los tiempos. Por ejemplo, cuando llegamos acá, si nosotros en el nodo K llegáramos antes del comienzo de su ventana a sub K, tendríamos que esperarla. Entonces después tenemos que considerar que del nodo K saldríamos en el momento a sub K más un eventual tiempo de servicio que no vamos a considerar en el ejemplo que vamos a hacer ahora. Además, como el grafo es no dirigido, como estamos trabajando sobre una formulación no dirigida, también podríamos haberlo hecho dirigido, pero en este caso va a ser no dirigida. Para poder descartar una ruta como infactible, tiene que ser infactible en sus dos sentidos. O sea, si una ruta no satisface las ventanas de tiempo en un sentido, pero sí lo satisface en el sentido contrario, puede ser factible, ¿sí? Y un último comentario es que si es que no hemos hecho este apretamiento de ventanas que yo les enseñé también ayer, tiene sentido pensar en que cuando uno evalúa la ruta entre I y J, además le agregue un tiempo directo desde 0 hasta I, que es lo más temprano que puede llegar ahí, y un tiempo directo desde J hasta el dipod para asegurar que alcanzo a volver al dipod. El ejemplo que vamos a estudiar está dado por esta instancia, que vamos a revisar en más detalle ahora entonces no voy a detenerme tanto, pero algunas aclaraciones, como les decían ayer, vamos a hacer un poquito de trampa, porque no queremos ilustrar cómo funciona la ramificación, ni tampoco vamos a ilustrar cómo se verían los cortes en las variables fraccionales. Simplemente nos vamos a concentrar solamente en las soluciones enteras, de la misma manera que cuando hicimos nuestro primer ejemplo de eliminación de subtours, nos movíamos entre soluciones enteras, pero ustedes saben que además uno puede eliminar subtours en las soluciones fraccionales, como aprendieron en su última tarea. Y lo mismo podríamos decir acá de estas rutas y tendríamos que pensar en distintos algoritmos de separación para ese caso. Vamos a considerar un ejemplo que ocupa un solo vehículo. Vamos a considerar que no existe restricción de capacidad, es decir, nos vamos a preocupar simplemente de eliminar subtours, pero no vamos a limitar la capacidad del vehículo. Si quisiéramos hacerlo, esto se hace con cortes similares a las que ya estudiamos en el caso del CVRP. El modelo, para este caso, con un puro vehículo y sin restricciones de capacidad, queda de esta manera. Las restricciones de subtours simplemente se expresan con el formato de que cada corte tiene que ser atravesado por 2 arcos. Y el número de vehículos queda acotado por 2. Recuerden que como esto es no dirigido, del dipod tiene que entrar y tiene que salir un arco. Entonces pasemos a ver el código y la planilla de Excel que tengo preparado para este ejemplo. Bien, entonces parto por explicarles primero cómo funciona la planilla, que yo les voy a subir, por supuesto, para que ustedes puedan replicar estos experimentos. Acá tenemos graficada la instancia. Noten que cada nodo tiene su propia ventana de tiempo. En particular, fíjense en el nodo 4, en el 2 y en el 8, que son los nodos conflictivos, ¿cierto? El 4 y el 2 exigen ser visitados temprano. El nodo 8 no puede ser visitado antes de 3000. Entonces eso nos va a generar cierto nivel de dificultad en la instancia. Además de eso, tengo implementado acá abajo
un chequeador de factibilidad de pedazos de ruta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos revisar si podemos hacer la ruta 0, 13, 8, 9, 10, 2 y volver. ¿Sí? Entonces, siempre por defecto están consideradas que parten en 0. Entonces pongo 13, 8, 9, 10, 2. 8, 9, 10, 2. Y acá me dice que hacer 13, 8, 9, 10, 2 es infactible, porque llegaría tarde al nodo 2. Fíjense que el nodo 2 me exige ser visitado temprano, por lo tanto, si me doy una vuelta antes de llegar a él, voy a llegar tarde. Pero en el sentido contrario, hacer 2, 10, 9, 8, 13, 2, 10, 9, 8, 13 no genera problema. Pero sí fíjense, por ejemplo, que acá podemos llegar a lo que queramos, podemos llegar a lo que queramos, pero el nodo 8 nos obliga a esperar hasta 3000. Y acá en este rastreo está registrado. Fíjense que cuando partimos de 0 en el tiempo 0, después recorremos 197 para llegar a 2, se suma, después le sumamos 104, se suma, entre paréntesis, acá estoy considerando que el tiempo de viaje es igual a la distancia o que la velocidad es 1 para hacer cálculos más sencillos. Y vamos sumando, pero fíjense que cuando salimos del nodo 9 al nodo 8, salimos en el momento 497, le sumamos 81, pero eso nos hace llegar antes que 3000, por lo tanto el momento de salida del nodo 8 igual tiene que ser 3000. Acá estamos suponiendo además que los tiempos de atención son nulos, pero eso no hace mayor diferencia en este proceso que estamos haciendo. Entonces, fíjense, es importante que vean ahora de qué manera esta planilla de acá hace el rastreo en ambos sentidos al mismo tiempo. Acá tengo simplemente una función que toma esta ruta de acá y la escribe da vuelta. Entonces me evalúa inmediatamente con el mismo procedimiento los dos lados de la tabla y me hace saltar una alarma en rojo cada vez que esté llegando tarde después de la ventana de cierre de un cliente. Vamos entonces ahora a ver el archivo en Python con el que estoy trabajando. Es similar a lo que ustedes ya conocen. Agregué una función nueva aparte de los deltas que se llama ruta_s, que si yo le entrego, por ejemplo, los nodos 1, 7, 2, me va a retornar los arcos que componen esta ruta, que son el 1, 7, y sería el 7, 2, pero como estamos trabajando sobre no dirigido, en verdad tiene que ser el 2, 7. Entonces se preocupa de esos detalles, me entrega esa lista de arcos. ¿Para qué? Para después poder decirle, toma esta ruta y no permitas que estos arcos ocurran simultáneamente cuando queramos prohibir pedazos de ruta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de acá, nada nuevo por acá, nada nuevo por acá. Recuerden acá que hay que definir las variables que salen desde el depot, las que tienen i igual 0 en este caso, con cota máxima 2 y como variables enteras. A pesar de que pensándolo mejor, dado que estamos trabajando con un puro vehículo, probablemente esto es redundante en este caso, porque si un vehículo va y vuelve al mismo nodo, nos echamos a perder la solución inmediatamente, pero en fin, está permitido. Podríamos apretarlo desde antes y hacer mejor la formulación, pero la verdad es que si lo cambio ahora tendría que perder todo esto que ya avancé que está en verde, entonces mejor que no. Primera iteración entonces, vamos a resolver el problema tal como está, sin agregar ningún corte ni de subtour ni de ruta parcial infactible. Resolvemos entonces esta primera iteración, tomamos esta solución, la pegamos acá arriba donde dice salida, y esto me lee la solución y me doy cuenta inmediatamente de que hay un subtour acá que tengo que eliminar, que es el 5, 8, 9, 6, 15. Vamos acá, y esta primera restricción va a ser precisamente esa que acabo de decirles. 5, 8, 9, 6, 15 en otro orden. Y noten que esta es una restricción de eliminación de subtour que mira el conjunto delta S, es decir, todos los arcos salientes de estos de acá, y dice que al menos 2 de ellos tienen que estar siendo utilizados para que esta solución sea factible, para que ese subtour no exista. Bien, eliminamos un subtour. Veamos qué pasa ahora. Vamos aquí, pegamos esta solución, tenemos esta solución que si se fijan es un gran subtour. Fíjense que el nodo dipod no está conectado con este arco acá en esta solución. Por lo tanto, el corte que toca, siguiendo esta lógica sencilla, después vamos a ver si se nos ocurren ideas más inteligentes, sería prohibir ese subtour completo simplemente, que es la lista de nodos del 1 al 15. Entonces lo ponemos ahí arriba, reoptimizamos y aprovecho inmediatamente de dejarles hecha la pregunta de que hay una forma trivial de impedir este subtour sin agregar esta restricción, simplemente metiéndose con lo que hay acá arriba. A ver quién se le ocurre. Bien, eliminamos ese segundo subtour y ahora sí nos queda una ruta. Y les voy a mostrar un par de veces cómo lo hago yo.
Eh, lo que queremos ver es si esto viola alguna ventana ventana horaria, ¿ya? Entonces vamos a salir, por lo general vamos a tratar de probar la ruta primero para el lado que está más cerca de los nodos conflictivos, en este caso el 4. Entonces vamos a partir, vamos a hacer 4, 7, 11, 14, 12, 1, 3, 2. 4, 7, 11, 14, 1, 3, 2. Eso nos genera infactibilidad en ambos sentidos. Es decir, si partimos por 4 y hacemos toda esta vuelta, vamos a llegar tarde a 2. Y si partimos por 2, ignorando que además todavía había que avisar todos los demás, pero igual acá estamos siendo optimistas y así todo nos da infactibilidad. Estamos suponiendo que vamos de 0 directo a 2 y de 2 a 3 y nos dice, con eso ya llegaste tarde a 4. Por lo tanto, esta ruta parcial que está acá es infactible. Acá tengo una generación de la restricción que hay que pegar, a pesar de que yo ya lo había prehecho. Esa restricción está acá. Y comentémosla un segundito nada más para que quede súper clara. Estoy eliminando ruta S. Recuerden que ruta S yo le entrego 4, 7, 11, 14, 12, 1, 3, 2, que es la ruta parcial que estamos prohibiendo. Y me retorna el arco 4, 7, el arco 7, 11, el arco 11, 14, el arco 12, 14, porque esto es no dirigido, el arco 1, 12, el arco 1, 3 y el arco 2, 3. Y me dice que de esos, a ver, si eran 8 nodos, tenemos 7 arcos en su pedazo de ruta. De esos 7 a lo más podemos ocupar 6, que está ahí. Veamos entonces qué pasa después de prohibir ese pedazo de ruta. Lo ponemos acá la nueva solución y nos da otra ruta. Y de acá en adelante la cosa se vuelve bastante mecánica, ¿ya? Así que voy a hacer un fast forward hasta los lugares donde pasan cosas interesantes de nuevo. Vamos a agregar todos estos cortes que son los que siguen. Ustedes pueden y están invitados a hacer este experimento por su cuenta. Pero agregué hasta acá, hasta aquí esta ruta parcial que no comienza en el extremo que quiero mostrarles. Tomamos esto, lo ponemos acá y nos da esta solución. Entonces hacemos el chequeo de factibilidad como les dije antes. 3, 4, 7, 11, 14, 12, 1. Ya, bueno. 3, 4, 7, 11, 14. 3, 4, 7, 11, 14, 12, 1, 2. Y recién al poner el 2, pum, se nos hace infactible esta de acá, esa de ahí ya era infactible. Y nosotros podríamos llegar a copiar esta y iterar una vez más, pero podemos hacer algo un poco más inteligente. ¿Por qué? Porque, fíjense lo que estamos diciendo que es infactible. Estamos diciendo que es infactible ir a 3, después a 4 y hacerse esta vuelta para llegar hasta el 2. Pero, ¿era necesario partir en 3 para que sea infactible esta vuelta cuando llegamos a 2? De más que en una vuelta partiendo de 4 o en una vuelta partiendo de 7 incluso, ya era infactible llegar a 2. Entonces, lo que hacemos, o la forma en que yo lo hago cuando trabajo con esto, es que tomo la ruta da vuelta, la pego acá, fíjense que acá se dio vuelta de nuevo, la pego acá y empiezo a quitarle el final, que en el fondo es quitar el principio de la ruta que queríamos quitarle el principio recién. Y le elimino, por ejemplo, C3. Y le eliminamos C3 y nos damos cuenta que sigue siendo infactible para los dos lados. Si eliminamos este 4, va a pasar a ser factible de uno de los dos lados casi seguro, porque 4 es el nodo conflictivo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo volvemos a poner ahí. Agregamos el nodo 4 y eso nos da la ruta 2, 1 tanto, que es precisamente, espero, imagino, la que toca acá por entrar, ¿cierto? Entonces, agregamos esa ruta, volvemos a resolver. Vamos a también mirar este corte, o perdón, esta solución parcial que toca ahora, porque también vale la pena comentarla. Y acá tenemos que eliminar, o vamos a hacer el chequeo de factibilidad, y vamos a hacer 4, 7, bla, bla, bla. Fíjense lo que está pasando. Estamos partiendo tempranito en este, por lo tanto, si lo hacemos para este lado, partimos temprano acá, este es válido, vamos a recorrer todo. Todos tienen hora tope de 6000. El 8 sí nos va a obligar a pegarnos un salto en el tiempo si es que no hemos llegado ya de por sí más tarde que 3000, pero seguimos acá y después de toda esa vuelta vamos a llegar al 2. Claramente va a ser infactible. Y para el otro lado va a ser lo mismo, vamos a partir temprano por acá, el 8 nos va a hacer perder un montón de tiempo y después vamos a llegar tarde al 4. Por lo tanto, esta solución claramente es infactible entre 4 y 2. Y no solo eso. Cuando miran esta situación, ustedes pueden además concluir que de cualquier pedazo de ruta que tenga al nodo 8 entre medios del 2 y el 4 va a ser infactible. Y ese tipo de observaciones que para uno como ser humano jugando en estas cosas saltan a la vista, no son obvios para las máquinas. Y uno tiene que buscar formas de decirle
en vez de decirle elimina este pedazo de ruta, decirle elimina todas las rutas que cumplan con estas características. Y ese tipo de cortes son los mejores que uno puede hacer. Eso sí, no lo he mirado de cerca, pero no se me ocurrió directamente una forma de plantear un corte de esta naturaleza ocupando las puras variables x a dos índices, porque de alguna manera necesitamos tener alguna impresión o alguna idea de cuál es el orden de las visitas, pero quién sabe, quizás hay alguna forma ingeniosa, ustedes quedan invitados a revisarlo. Dicho eso, para este caso en particular además, porque no solamente podemos saber que el nodo 8 no puede ir entre medio de 2 y 4, también podemos saber algo mucho más sencillo, y es que la ruta no puede empezar con 4 y terminar con 2 o viceversa, porque eso obliga a que esté el 8 entre medio, pero impedir que empiece en 4 y termine en 2 es mucho más fácil, basta con prohibir este arco y este arco. En realidad bastaría, porque no es el camino que vamos a tomar ahora, ustedes quedan invitados a probar este corte y ver si efectivamente nos hace llegar más rápido o no a la solución. La restricción que toca acá entonces ahora es simplemente prohibir esta ruta completa en este orden, que es la que viene acá, ¿cierto? La ruta 4, 7, bla, 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 que tiene menor o igual que 13, por lo tanto una ruta de 14 arcos o de 15 nodos, es la ruta completa. Y vamos a ver otro caso más interesante, que también nos inspiraría a construir quizás un nuevo tipo de corte. Pegamos acá la solución y nos da esta ruta ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sabemos que va a ser infactible. ¿Por qué? Porque si partimos por el lado del 8, el 8 no puede ir antes del 2. Chao. Si partimos por el lado del 4, acá vamos a ir súper bien, pero estamos dando una pequeña vuelta para llegar al 2. Sabemos que vamos a llegar tarde. De hecho, nosotros ya prohibimos una ruta casi igual a esta. Prohibimos la ruta 4, 7, 11, 14, 12, 1, 3 y directo a 2. De hecho, por algo el solver está dándose esta vuelta súper incómoda. Algo tenemos que estar prohibiéndole que lo obligó a tomar esto. Y lo que estábamos prohibiéndole era precisamente hacer esta vuelta completa y de acá irse directo a 2. Eso ya lo habíamos prohibido. Entonces, ¿qué lo podemos concluir de acá? Podemos concluir también de que si nosotros encontramos una forma de no solo prohibir un pedacito de ruta, sino que además de prohibir cualquier ruta que se obtenga insertándole más nodos a esa ruta sin cambiar su orden, naturalmente tiene que ser infactible. Porque si estábamos llegando tarde con los nodos que teníamos en el orden que los teníamos, si le agregamos más paradas intermedias no hay forma de que lleguemos más temprano. Bueno, acá vamos a agregar el corte 4, 7, bla, 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 3, 10, 2, que es el que está acá. Y de hecho, acá podemos seguir adelante sin mayor novedad. Acá hay una ruta corta. Acá se da una ruta corta un poco más bonita que la anterior. Se las voy a mostrar. Cuando hacemos entonces ahora el chequeo de factibilidad para esta solución, que empieza ya a tomar una forma un poco más inteligente, al menos el nodo 4 y el nodo 2 están apareciendo juntos, si se fijan. Vamos a hacer el chequeo de factibilidad partiendo de 3 y haciendo esta vuelta para acá. Eso sería 3, 1, 12, 14, 11, 7, 4, 2. Evidentemente, la ruta que parte de 3 y deja para más adelante este 4 y este 2 es infactible. Y nosotros podemos esperar, sabemos en verdad que si es que hacemos toda esta vuelta para llegar del otro lado también va a ser infactible. Pero no necesitamos hacer toda esa vuelta. De repente basta con decir que partimos de acá o de acá para que sea infactible. De hecho, cuando seguimos agregando nodos, agregamos el 10, el 6, el 15, agregamos el 10, agregamos el 6. Con el puro 6 ya se nos hizo factible el camino de vuelta. Nos dice que si partíamos 6, 10, 2, 4, con eso ya llegábamos tarde al nodo 2. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Nosotros podríamos llegar y poner esta restricción al otro lado. Una restricción que prohíbe una ruta de 10 nodos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el truquito que les dije antes. Vamos a tomar esta ruta, la vamos a pegar acá al revés, y vamos a ver si le podemos quitar algo del final también, o le podemos quitar algo del otro lado. ¿Cierto? Nosotros estábamos terminando en 6, o sea, estábamos dándonos cuenta de que estos de acá los podemos saltar y ya se hace infactible este lado de acá. Podemos decir lo mismo de acá. Quizás no era necesario hacer 3, 1, 12, etcétera, para llegar a 4 y hacerlo infactible. Quizás bastaba con partir del nodo 14 o del 11 con este orden y ya era infactible. Eso es lo que estamos revisando al quitar estos nodos. Entonces quitamos el 3, sigue infactible, quitamos el 1, sigue infactible, quitamos el 12, sigue infactible, quitamos el 14, sigue infactible, quitamos el 11. Recién ahí se hizo infactible. Entonces, este pedacito de ruta de 6 nodos en vez de 10 nos permite eliminar muchas más soluciones de nuestro dominio. ¿Se dan cuenta por qué o no?
Para empezar, la ruta de 10 es un caso particular que ya eliminamos eliminando estos 6. Pero además eliminamos todos los otros posibles continuaciones de estos 6 nodos. Por lo tanto, de acá es mucho más poderoso y nos debería ayudar a avanzar mucho más rápido. Por eso quería mostrarles este corte que se da con esta ruta corta que podía ser un poco más bonito. Que de hecho es la que agrego acá. Fíjense que se agrega una ruta corta. Y podemos acá seguir avanzando. Acá se da otra ruta corta, pero que es esencialmente igual a la que ya vimos. Así que vamos a saltar y para hacerlo emocionante, vamos a cortar. Emocionante, pero sin ninguna sorpresa, vamos a cortar antes de la penúltima solución. Acá tenemos una solución evidentemente mala también. ¿Por qué? Porque el 4 y el 2 están en dos extremos distintos y tienen al nodo 8 entre medio. Sabemos que eso es infactible. Entonces, la ruta 4, bla, 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 hasta el 2, sin incluir el 13, es la que se elimina acá. Perdón, que está escrita en el otro sentido, pero eso es irrelevante. Agregamos esa ruta, resolvemos. Y tenemos lo siguiente. Chan, chan, chan. Se ve bonita. Vamos a hacer el chequeo de factibilidad. 2, 3, 4. 3, 4. 7, 11, 14, 12. 1, 10, 6, 15. 1, 10, 6, 15. 5, 8, 9, 13. 5, 8. Y fíjense que este lado de acá ya se hizo infactible, pero todavía está factible uno de los lados. Y nos basta con que tenga un lado bueno. Agregamos el último y ¡charán! Tenemos que la solución actual es factible y por lo tanto óptima. Me gustaría cerrar esta clase con una breve discusión, así que volvamos al PowerPoint. Volvemos entonces al PowerPoint para cerrar con una breve discusión. Comentarios finales. Mirar desde ser con instancia y resolverla paso a paso puede ayudarnos a descubrir nuevos cortes. En el fondo, el ejemplo que yo les estoy dando acá no es solamente para que ustedes aprendan a resolver este problema en particular. Este problema se puede plantear con distintos tipos de formulación y puede aparecer en miles de gustos, formas y colores. El punto de este ejercicio es que esto que estamos haciendo es algo que nos puede ayudar a encontrar buenos cortes para problemas difíciles. Cuando uno mira el problema así de cerca y lo programa paso a paso y va entendiendo cómo va avanzando, uno descubre cosas nuevas y puede hacer soluciones mucho más eficientes y mucho mejores. ¿Sí? Eso es algo que me gustaría transmitirles de este ejemplo que estamos viendo acá. ¿Y qué más? Resolviendo esta instancia se nos ocurrieron varias ideas, como los cortes que les decía recién. Y el desafío entonces es encontrar nuevos cortes que tengan dos características básicas. Primero, que se puedan expresar linealmente, no queremos transformar el problema en un problema no lineal. Y segundo, que se pueda expresar con las variables que estamos ocupando. Podríamos pensar en cortes que quizás agregando variables podrían funcionar y quizás valen la pena y eso nos obliga a cambiar la formulación. Pero en principio, queremos encontrar buenos cortes que funcionen bien y que tampoco nos vuelvan más lento el problema, porque acuérdense que los cortes tampoco son gratis. Cuando ustedes agregan un corte, achican el dominio, mejoran la búsqueda, pero al mismo tiempo hacen que el problema lineal cada vez tenga más restricciones, significa invertir matrices más grandes en su solución y hacerlo más difícil de resolver también. Así que no es tan blanco-negro la cosa acá. Hay un trade-off y normalmente, como muchas de las cosas que hemos visto en este curso, la forma de saber qué es lo que funciona es experimentar. Programar y experimentar. Pero algunos comentarios sobre algunos de los cortes interesantes que nos aparecieron y que podríamos usarlos para generalizar esta formulación que tenemos acá o encontrar simplemente mejores cortes. Entonces, primero, la ruta que partía en 2 y terminaba en 4, partiendo por todos los demás nodos, claramente era ilegal, ¿cierto? Entonces, esa era trivial de eliminar. Podríamos decir que esos dos arcos no aparecieran al mismo tiempo. Está también, no la pongo acá y se las dejé abierta como pregunta porque la respuesta es trivial. ¿Cómo podíamos evitar, ¿qué era? ¿Cómo podíamos evitar el subtour que se salta el dipod de otra manera? Aunque la verdad es que eso es equivalente porque es equivalente. En fin. Otra observación era que si tuvimos que prohibir una ruta que iba desde el nodo I, pasando por un conjunto de nodos S y después llegaba al nodo J, S en este caso en un orden en particular, entonces si nosotros le agregábamos nodos a S, también íbamos a llegar a soluciones infactibles. Nosotros podríamos inventar alguna forma
o en algún tipo de formulación, porque no creo que con las variables actuales, podríamos inventar alguna forma de prohibir toda esta familia de rutas en vez de solamente, en particular, la que hace ISJ. Nos dimos cuenta que el nodo 8 no podía aparecer entre 2 y 4, y en general en problemas con ventanas de tiempo, haciendo un preprocesamiento podemos encontrar un montón de relaciones de precedencia que sabemos que la solución tiene que cumplir, y esas relaciones de precedencia pueden ser entregadas también como cortes al problema. ¿Sí? Eso es fácil de hacer en instancias dirigidas del problema porque la dirección te indica precedencia. En instancias no dirigidas es un poquito más complicada, y estas violaciones se parecen más a estos sándwich ilegales, como meter al 8 entre medio del 2 y el 4 acá. Y así todo no es trivial de modelar con las variables que tenemos. Queda abierta también la pregunta como desafío. La verdad es que no la he mirado de cerca, quizás se puede, quizás no. Y acá una cosa que es un análisis interesante y quizás un desafío un poco más grande, es que si nosotros tuvimos en algún momento que prohibir la ruta ISJ, donde S era el subconjunto de nodos visitados entre I y J en un orden en particular, ¿cierto? Si nos apareció esta solución era porque ese orden S tiene que haber sido el mejor para visitar ese subconjunto, ¿cierto? Entonces uno puede extender la idea de decir, ¿y qué pasa si entonces prohibimos cualquier orden del subconjunto S? Esto va a depender un poco de si hay ventanas o de cómo funcionan las ventanas de dentro del conjunto S. En nuestra instancia en particular, los demás nodos del conjunto S no tenían ventana activa, estaban todos entre 0 y 6000. Por lo tanto, en principio funcionaría bien. De todas formas, los invito a revisar la pauta de la pregunta 2 de la I2 del año 2007. Yo se las voy a subir junto al material de esta clase complementaria hoy día para que lo puedan revisar. Y ahí hay un análisis de este tipo de idea y de cómo se podría hacer. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Les agradezco un montón su atención y les pido disculpas por haber tenido que programar esta actividad o este video fuera de los horarios de clase. Piénsenlo como una guía o como una ayudantía extra o como cualquiera de esas cosas, ¿sí? Me pareció que valía la pena hacer este complemento para que entendieran un poquito mejor la idea de los planos cortantes y de qué manera uno puede enfrentarse a un problema nuevo para tratar de descubrir buenas soluciones en él y que traten de sacar un poquito más allá de la aplicación en particular que estamos viendo acá. No les quito más tiempo entonces. Cuídense mucho, nos vemos.